Rey de los cielos y Padre nuestro, en esta hora, tus hijos nos unimos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en una misma fe, para venir como tu pueblo, como tu familia, a rendirte tributos de adoración, de honra y de gloria. Pero antes nos reconocemos impedidos de entrar a tu gloriosa presencia, pues somos seres pequeños, caídos, pecadores, manchados por el pecado. Es por eso, Dios bendito, que te suplicamos el perdón. Límpianos con la sangre de Cristo y llénanos de la unción de tu Espíritu, para que estemos listos para adorarte, pero sobre todo para escucharte hablar a través de tu santa palabra y recibir la dirección, la fortaleza, el ánimo, el alimento espiritual que necesitamos en esta hora. Danos además la fortaleza, el valor necesarios para poder ponerlos en práctica y reflejar el amor y el perdón a los que nos ofenden en la misma medida en que tú nos perdonas y nos amas. Te entregamos, Dios bendito, nuestras necesidades de hoy, así como nuestras limitaciones humanas, para que glorifiques tu poderoso nombre en todas ellas y las llenes conforme a tu propósito y a tus riquezas en gloria, adorándote, glorificándote y dándote gracias. Nos postramos ante ti en el dulce nombre de Cristo Jesús. Y en el santo nombre de Cristo Jesús queremos darte gracias también a ti, que nos das la oportunidad hermosa de poder compartir contigo una vez más este devocional de hoy. Te animamos a buscar tu Biblia y abrirla junto a nosotros en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, y de este reflexionemos los versículos del 42 al 52. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y en el dulce nombre de Jesús la leemos de la Nueva Traducción Viviente. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto?», le dijo su madre. «Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes». «¿Pero por qué tuvieron que buscarme?», les preguntó. «¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Así nos ha hablado hoy nuestro maravilloso Dios. Y reflexionando en este pasaje y buscando un título para poner a este devocional de hoy, he llegado a la conclusión que debe llamarse Jesús el incomprendido. Y es que los seres humanos, fruto del impacto del pecado, fruto de esa separación que se dio en el huerto del Edén
entre el Creador y sus criaturas, entre Dios y sus seres creados, pues los seres humanos como que mentalmente nos hemos ido condicionando para ver tan separadas, tan distantes, tan lejos, tan apartadas las cosas divinas de las cosas humanas. Pero en Jesús se conjugan de manera perfecta tanto Jesús hombre como Jesús Dios. La divinidad y la humanidad se mezclan, se conjugan, se manifiestan de manera perfecta en la persona de Cristo. Y es por eso que como hombre, Jesús es capaz de llevar la vida que Dios espera de todas sus criaturas. Pero como Dios, también Jesús manifiesta las características propias del carácter de Dios. Misericordia, amor, es capaz de obrar milagros, de hablar la palabra de Dios, de explicarla, de interpretarla. Y esto entonces es lo que confunde tanto a la gente, y sobre todo a la gente de su tiempo, porque si te das cuenta, José no comprendía el embarazo de María, por eso planificó dejarla en secreto. Y tiene que venir un mensajero directo de Dios a explicarle la situación. María no comprendía tampoco cómo, siendo virgen y sin estar casada, iba a quedar embarazada del Salvador, del Mesías esperado. Y Jesús nace y se presenta con solo 12 años en medio de los doctores, de los maestros de la ley, de los líderes religiosos, y los confunde tanto a ellos como a todo el que le escuchaba hablar las cosas de Dios. Y vienen sus padres a buscarlo, pues se les perdió por 3 días. Y fíjate que Lucas precisa decirnos claramente en el verso 50, ellos no entendieron lo que les quiso decir. Fíjate que ni siquiera José y María, que recibieron a través de un mensajero de Dios la declaración de quién es Jesús, lograban comprender esta conjunción perfecta de lo humano y lo divino. Lamentablemente, todavía, a poco más de 2000 años después de Jesús haber pasado por aquí, muchos no lo comprendemos. Y se hace necesario una vez más que Dios intervenga. ¿Cuál es la ventaja que tenemos tú y yo en este tiempo? Que nuestro Padre es quien hace el llamado. Nuestro Padre nos da el don de la fe. Él es quien pone el querer y el hacer en nosotros. Él es quien nos regala la fe necesaria y suficiente para escuchar su llamado. A nosotros nos toca responder, querer ser seguidores de Cristo. Y cuando somos salvados, entonces el Padre nos llena de su Espíritu para que podamos aceptar, comprender, declarar a Cristo como Señor y Salvador. Fíjate que es a través de su propia obra, es a través de reconocernos nosotros con humildad, con humillación, con un corazón contrito que necesitamos de un Salvador. Y cuando el Padre ve esa sinceridad en nosotros, entonces Él se encarga de realizar la obra redentora. Así que no nos preocupemos si no logramos comprender de manera perfecta y completa a la persona de Cristo. Que nos baste con escuchar su voz, responder a su llamado, declararle como Señor y Salvador y comprender que en el proceso de la santificación Él se nos irá revelando poco a poco. Fíjate que este texto incluso de manera muy sutil nos dice que Jesús debía estar, y se lo dice a sus padres con sus propias palabras,
Debo estar en los asuntos de mi Padre. Debo ocuparme del tema de mi Padre. Entonces, cuando tú y yo querramos encontrar a Jesús, no podemos buscarlo en otro lugar que en los asuntos de nuestro Padre Celestial. Busquemos a Jesús en su santa palabra y manifestemos entonces en nuestra comunidad el carácter divino de Jesús. Otra revelación sutil que aparece en este pasaje, en el verso 46, Dios nos dice que se le perdió a su familia por 3 días, así como se perdió luego de entregar su vida en la cruz por 3 días. Pero lo bueno es que pasados esos 3 días, Jesús retomó su condición divina y está vivo ocupando el lugar de honor, y desde ahí gobierna y administra la casa de Dios como sumo sacerdote. Y hoy tú y yo tenemos la oportunidad de escuchar su voz y de responder favorablemente al llamado que Él nos hace a seguirle. Hoy es un buen día para que tú y yo reconozcamos en Cristo Jesús el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestro espíritu y la garantía de entrada a la vida eterna. Así que no endurezcas tu corazón, ni esperes comprender todas las cosas. De hecho, la mayoría de las cosas la entenderemos en su plenitud y por completo en la vida venidero. Bástate con reconocer que Cristo es el único que puede salvarte y devolverte a la familia de Dios. No endurezcas tu corazón, dale ese sí a Cristo y será de lo único que no tendrás que arrepentirte. Oremos al Padre. Señor Dios y Padre nuestro, cuán agradecidos estamos de tu santa palabra y de que una vez más nos llames a tu presencia para presentarnos a Cristo. En este tiempo en el que nos preparamos para conmemorar el maravilloso nacimiento humano de lo divino, prepáranos, bendito Dios y Rey de los cielos, para que podamos darte ese sí a través de la obra de Cristo y tú comiences a transformarnos y a devolvernos la imagen tuya que el pecado nos ha robado. Gracias, Padre bueno, por darnos el don de la fe. Gracias por hablarnos tan claro y por decirnos tan precisamente que Cristo es el camino de regreso al seno de tu hogar. Danos fe y valor para poder emprender ese maravilloso viaje de regreso a tu casa. Y te suplicamos, Señor, que aproveches este tiempo en el que estamos tan sensibles fruto de esta gran tribulación, para que traigas a todos a escuchar tu voz, sobre todo a nuestros familiares y seres queridos que aún no te conocen. Desde ya, Padre bueno, te adoramos y te damos gracias, porque sabemos que estás escuchando y atendiendo estas súplicas, pues te la dirigimos a ti, único Dios verdadero, y lo hacemos en el nombre que es sobre todo nombre. En el dulce nombre de Cristo Jesús, te adoramos y te suplicamos a ti y solo a ti, al tiempo que te damos gracias y nos abandonamos en tus brazos, pues sabemos que por la fidelidad de tu nombre y por la obra maravillosa de Cristo Jesús, nos recibes con gozo y nos concederás hoy la gracia adicional de disfrutar una vez más de un glorioso y bendecido día en tu presencia.